Buenas tardes. Arrancamos con esta serie de videos educativos para la materia electrónica aplicada 2. Comenzamos con un tema que forma parte de una de las unidades temáticas de la materia, que es el amplificador operacional, cuya nomenclatura podemos ver acá a la derecha como AO. Tenemos un esquema general, tal cual se presenta en las hojas de datos, en donde hemos remarcado su entrada no inversora, su entrada inversora y la diferencia de potencial entre ambas entradas. Una salida o una carga de referencia. Y hemos puesto también de manifiesto sus dos fuentes, una fuente partida, en donde hemos marcado las impedancias dinámicas, tanto de entrada, R y D, que es la impedancia de entrada de la primera etapa de todo amplificador operacional, que es un amplificador diferencial, conjuntamente con la R0, que es la resistencia de salida de la última etapa, que conforma una salida, o mejor dicho, una etapa de salida en clase B. Vamos a arrancar pensando, para nuestro análisis, en las condiciones ideales. Es decir, no puede entrar ni salir de corriente del operacional en forma dinámica, una impedancia de entrada a modo diferencial muy alta, una diferencia de potencial entre ambas entradas que tiende prácticamente a cero, y por lo tanto una ganancia que tiende a un valor muy elevado que lo demostramos como infinito. Por supuesto que al poner de manifiesto el tema de las fuentes de alimentación, algunos operacionales usan únicamente una fuente positiva, para poner de manifiesto que en valores finitos no existe el infinito o el cero. ¿Sí? Las limitaciones son justamente en los casos reales de la fuente de alimentación. Pero marcándolo, vemos que muchas bibliografías no hacen hincapié en ello, entonces en los cálculos muchas veces se llegan a valores numéricos que uno tiene que pensar cuáles son los límites de esos valores. Veamos acá la fórmula de ganancia, la ganancia de todo el amplificador, todo lo que representa el amplificador operacional, la relación entre la salida y la tensión de entrada. A tensión de salida constante, teniendo una BI que tiende a cero, la ganancia tiene un elevado valor. Veamos un poco más el detalle. Si decimos que esa tensión de entrada tiene que tender a cero, implica que la tensión en ambas entradas, no inversoras e inversoras, prácticamente son iguales. Si estamos planteando que no puede entrar ni salir corriente del amplificador operacional, como está marcado en su esquema general, relacionándolo con la impedancia de entrada en modo diferencial, veamos que al ser de muy alto valor y la corriente prácticamente nula, me da una diferencia de potencial que nos daría que tiende a cero. Es decir, ese cumplimiento de las condiciones ideales nos va a permitir que en las próximas entregas, que veremos las configuraciones básicas para el amplificador operacional, es decir, amplificador operacional inversor o como no inversor y otros circuitos de aplicación, que considerando esas condiciones ideales no se apartan demasiado de los resultados prácticos que vamos a obtener. Finalmente, acá abajo les he dibujado un esquema generalizado de este amplificador, que es un amplificador de tensión. Sin entrar en demasiado detalle, podemos ver que en las características generales, excepto por lo que hemos marcado como la carga, no tenemos ningún elemento que vincule entrada con salida, concepto con el cual vamos a ingresar y que denominaremos de realimentación o retroalimentación. Pero volvemos al caso del modelo generalizado. El amplificador operacional en su esquema general es un amplificador de tensión. Por lo tanto, tiene una entrada representada por su diferencia de potencial entre ambas entradas, lo que ya dijimos, una impedancia de entrada o resistencia de entrada a modo diferencial, y la expresión de salida con un generador de tensión, que es la ganancia de tensión de toda la etapa multiplicada por su tensión de entrada, con su resistencia de salida de la última etapa asociada en serie. Si volvemos, recordemos, el amplificador operacional es un resumen de todas las etapas vistas tanto en dispositivos como en electrónica aplicada 1.
Primera etapa de todo operacional, amplificador diferencial, después un amplificador de una etapa intermedia, amplificador de ganancia y finalmente una etapa de salida compuesta por 2 transistores con sus circuitos de protección. Si todo ese resumen nos lleva a poder plantear y decir, bueno, si quisiéramos hallar la impedancia de salida de este circuito, tengo que pasivar la fuente de entrada y por lo tanto este generador se reemplaza por su impedancia interna ideal que vale 0. Es decir, que la R0 me queda entre los bordes de salida en paralelo con la carga, tal cual está marcado en el dibujo, en el esquema general que hemos puesto de manifiesto. Todos estos conceptos se van a repetir y los diversos apuntes que intentaremos hacerles llegar, pero básicamente se nos ocurrió en la cátedra empezar por este tema. Para finalizar, les digo, por supuesto les agradezco a todos los que han contribuido, el tema de tratar de manejarnos con un puntero lo hago a los efectos de que ustedes puedan seguir el esquema, he tratado de resumirlo lo mejor que se ha podido, para que ustedes comiencen a practicarlo y por supuesto lo dibujen y se vayan ejercitando. Seguramente contaremos con valiosas ayudas de los docentes de la cátedra y como estoy en mi hogar, con mi familia, tenemos la ayuda igual de nuestra mascota que se llama Tormenta, que en cualquier momento va a decir que esto se ha finalizado. Muchas gracias.